noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Bueno, ya en la mesa de los noticieristas saludo a Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a la auditoría. Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenas tardes. Buenas tardes, Sinaloa. Bueno, este lunes se realizó la instalación de los consejos distritales correspondientes al proceso electoral extraordinario para la elección de cargos del Poder Judicial 2024-2025 en los distritos 6 y 01, bajo la supervisión del Instituto Nacional Electoral. Así lo informó el vocal ejecutivo del INE en el distrito 6, Omar Ernesto Alejandre Galás, y esto está ocurriendo en cada uno de los distritos del estado. Tenemos 6, ¿verdad? Actualmente. Sí. Ya ves que eran 7, creo que se omitió uno. Principio. Bueno, son 7, perdón, son 7 en Sinaloa y se quitó uno, es cierto. Una vez los consejos distritales fueron instalados, el siguiente paso será realizar la insaculación, que determinará a las personas encargadas de trabajar en las casillas, así como su ubicación. En cuanto a la contratación de supervisores y capacitadores, Alejandro Galás informó que en esta ocasión no se contará con la colaboración del Ejército, como es habitual en las elecciones tradicionales. En su lugar se asignará a cada supervisor un número específico de capacitadores, lo que reducirá el número de personas involucradas en el proceso. El proceso de selección para los cargos de supervisores y capacitadores comenzará en enero del 2025, mediante un examen y entrevista para los interesados en los puestos. La elección de los integrantes del Poder Judicial de la Federación se llevará a cabo el 1 de junio del 2025. En total se elegirán 881 cargos a nivel nacional, de los cuales 25 corresponden a Sinaloa y 13 a los distritos del estado, incluyendo 7 magistrados y 6 jueces de distrito en el caso del distrito 06. Eso es lo que se especificó en caso Mazatlán, pero multiplícalo por todo el país, Javier. Quiere decir que viene en serio y el INE, a pesar de los recortes, ya empezó con su agenda, porque no puede hacer otra cosa, tienen que empezar ya a partir de enero. La ley establece, incluso establece sanciones en caso, hay que recordar que ellos habían solicitar una prórroga al Poder Legislativo y el Poder Legislativo le dijo que no podían hacerlo. Y también, bueno, pues el tema económico, el tema de los fondos económicos, que ellos hablaban de 13,000 millones de pesos y no les dieron los recursos necesarios. Vamos a ver, es un hecho inédito, nunca se había hecho un proceso de este tipo. Han tenido que modificarlos, la jurisdicción de cada uno de los distritos electorales, porque bueno, no es una elección de candidatos a cargos de elección popular, aunque hoy sí van a ser cargos de elección popular, ser jueces o magistrados. Es un asunto que todavía no sabemos cómo va a concluir, porque bueno, pues no hay mucha experiencia y el INE parece que está trabajando a marchas forzadas. Es cierto, tienen antecedentes y la mayoría, en el caso de Sinaloa, pues tienen funcionarios electorales ya muy capacitados, con un gran conocimiento. El vocal ejecutivo, incluso ella lleva varios procesos aquí en Sinaloa, ha estado en otras entidades federativas, o sea, es un hombre con mucha experiencia. Sin embargo, este proceso es algo totalmente distinto, inédito, y bueno, hoy, porque la ley así los obliga, tienen que empezar ya a dar, porque se le está acortando los tiempos y cómo van a establecer los procesos. Este tema de las capacitaciones y de quién van a ser los funcionarios de casilla, pues forma parte de cómo los van a capacitar. Primera, porque tienen que verificar sobre el número de boletas, cómo van a elegir los ciudadanos, cómo van a ir impresas las fotografías. Ese es un tema que todavía no se sabe, cómo van a ir colocados los candidatos que se están registrando, que se van a registrar y que van a participar en cada uno de estos cargos, en qué posición van a ir. Yo me imagino que va a ser por apellido, para que sea mucho más fácil y la gente pueda identificarlos. Sin embargo, pues hay que recordar que hay toda una teoría de que la gente normalmente donde empezamos a ver, y que al final nos cuesta o nos da mucha flojera leer o ver quién está hasta el final. Entonces muchos piensan que los que vayan en las primeras posiciones podían tener la ventaja. Todavía no se sabe cómo van a ser las campañas de promoción, de imagen, para atraer a los electores, cómo van a convencer a los electores de que son los personajes idóneos,
cuando la sociedad no conoce muy bien todavía, tiene que estar muy bien preparada a quién va a elegir y para qué cargo y qué cargo va a desempeñar y cuál debe ser los conocimientos que tiene que tener. Ese es un asunto que todavía no se ve muy bien, muy resuelto, pero bueno, ya está en marcha el proceso y el día 1 de junio irán los mexicanos por primera vez a las urnas para elegir a quienes van a estar en el Poder Judicial. ¿Estemos de acuerdo o no? Ya no hay vuelta de hoja. Ya no hay vuelta de hoja. Totalmente. Milton, ¿tu punto de vista? Sí, parte de ello, vamos de el presupuesto, ¿no? Que incluso al INE le recortaron una buena parte del presupuesto y la consejera presidente decía, oye, pero vamos a ir a elecciones y vamos a elegir jueces y magistrados y no importó, les recortaron. 2, el tema también de la georreferenciación, o sea, entonces se fueron por los distritos electorales federales, pero aquí es cómo vamos a votar, si vamos a votar por todos los jueces o por los jueces del distrito, o sea, esa parte no la han dicho, o sea, si vamos a votar por todos los jueces que se van a elegir en Sinaloa, ya sea en el distrito de Mazatlán, en el distrito de Culiacán, en el distrito de muchos, no nos han, esa parte no se ha aclarado, y porque no se especificó, o sea, o no nos han dicho, a ver, si la demarcación del distrito de Culiacán es de aquí a acá, ok, de este seccional a este seccional vas a votar. Esa parte o sea, territorialmente no la han explicado. Y si el distrito de Culiacán lleva varios municipios, me refiero al distrito de jurisdiccional. Y la parte de los magistrados también. O sea, el magistrado, si van a ser estatales, como elegir senadores, pues vaya. Y lo que está diciendo Javier es muy importante, la parte de la boleta. O sea, la boleta va a ir a los candidatos del Poder Judicial son estos. Luego, los candidatos del Poder Legislativo son estos y los candidatos del Poder Ejecutivo son estos. O sea, no sabemos en qué orden van a ir o si van a ir, como dice Javier, también por orden alfabético. Pero imagínate, van a ser, en boleta van a ser, ¿qué? 14 más o menos, sí. Entre 10 o 14. Ahora, ¿por cuántos distritos jurisdiccionales vas a votar? O sea, si vas a votar por un juez o dos en Culiacán, estoy hablando nada más de Culiacán, ¿cuántas boletas te van a dar? Y a la hora de ir a votar, ¿cómo le vas a ir a hacer? Entonces, por eso la parte de los capacitadores electorales y todo eso es muy, 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 muy buena. Digo, ayudan mucho al proceso electoral, porque al final de cuentas va a capacitar a la gente que va a estar en la casilla, que te va a explicar cómo vas a votar. Y bueno, y es todo un proceso, ¿no? Así es. Francisco. Lo cierto es que de una manera muy sospechosa o muy abierta, cuando le hacen este fuerte recorte al INE de cara a este proceso que estamos abordando, la titular dice, no voy a hacer berrinche ni nada, dice. Lo único, dice, pues que vamos a instalar menos casillas, es decir, como que se está armando un proceso para elegir a jueces, magistrados, etcétera, de una manera, vamos a decir, sospechosamente desorganizada o insuficiente. Pero en realidad, de fondo, si Emiliano Zapata decía que la tierra es de quien la trabaja, pues aquí lo que estamos viendo es que la reforma judicial es de quien la trabajó desde el proceso electoral para sacarla a costa de lo que sea, y así lo van a hacer. Es decir, con el presupuesto que ellos quieran, con la organización que ellos quieran. Y vean ustedes cómo poco a poco estamos viendo una mezcla de familiares, padres con hija, madres con una hija. Es decir, ahora va a haber un nepotismo, pero vía las urnas. O sea, esa es la ganancia, dio a entender esta mañana, en la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum. Cuando termine esta jornada, júrele usted que el porcentaje más alto de los que van a resultar beneficiados en las urnas, con el porcentaje que salga a votar, que se espera sea un abstencionismo muy fuerte, pues se va a encontrar que la mayoría van a ser simpatizantes o con mucha empatía con el partido en el poder y sus aliados, como es Morena. Es por decir, el trabajo que puede hacer la estructura, ¿no? Totalmente. Es decir, porque ellos están manejando absolutamente todo. Entonces,
no esperemos albricias ni nada de eso de cara a este proceso que se avecina, porque es un galimatías, pero bien orquestado y organizado por ellos, para al final de cuentas decir, bueno, pues ya quedó la reforma, ya el pueblo eligió a los nuevos jueces, etcétera, etcétera, pero en la medida que se vaya, porque alguien de los especialistas en estos temas hará una auditoría forense de quién es quién, entre los que queden o ganen las próximas posiciones dentro del Poder Judicial, y ahí vamos a saber qué ocurrió. Así es. ¿Conclusiones, Javier? Sí, es todavía muy prematuro saber cómo va a concluir este proceso. Se ve bastante complicado porque si primero, si lo que están aduciendo es que el costo lo van a reducir, es obvio que van a reducir mucho trabajo que se tiene que hacer, necesariamente, sobre todo capacitaciones, rentar oficinas, cómo vas a capacitar a los funcionarios de casilla, quién los va a capacitar, en qué tiempo los van a capacitar y cómo vas a promocionar en forma oficial las candidaturas y a mandar mensajes a los ciudadanos de que acudan a las urnas y orientándolos cómo van a votar, porque tiene que haber una orientación. No sabemos todavía, como decía Milton, efectivamente cómo están distribuidos los distritos y si va a haber menos urnas, pues es obvio que a la gente le va a costar mucho mayor trabajo ubicar la urna donde tiene que votar y tendrá que hacer desplazamientos, y esto normalmente, lejos de alentar a los ciudadanos, los alejas. Si colocando normalmente un número suficiente de urnas en el país y normalmente no hacen mucho movimiento y que la ciudadanía ya sabe dónde ir a votar, a veces la gente no quiere ir a votar por diversas circunstancias, no le interesa la vida política, los candidatos no los considera de su agrado a ninguno o no le interesa la vida política. Aquí que es una cuestión muy importante, los ciudadanos todavía no saben a qué van a elegir, porque lo que estamos viendo... No los ubican, Javier. Si no hay, bueno, es que nadie los ubicamos y nadie sabemos cuáles son los requisitos para que te registres. Hay un comité que va a decir quién sí cumple, quién no cumple. Entonces, ¿quién va en la boleta? ¿Por qué estado? Sí. O sea, hay muchas dudas de cómo va a ser la votación todavía, ¿no? Pero bueno, conforme avance el tiempo y nos iremos empapando de cómo va a ser este proceso. Pero de entrada, ya el órgano electoral, el caso de Sinaloa, ya está trabajando en esto, instalando los comités distritales. Milton, ¿tu conclusión? Y eso que comenta Javier es muy importante, la parte de la ubicación de las casillas, porque si hay un tema de austeridad por la votación, de que la austeridad, y ya ven cómo es el recurso entonces ya le llegó la austeridad a la democracia, pero ahora es la democracia que va a pasar por encima de la justicia. O sea, no importa que estés preparado o no, es el pueblo el que elige. Entonces van a salir a votar por jueces, ok. Y entonces, a la hora de conformar las casillas, van a decir, oye, ¿sabes qué? No podemos poner las 4,000 o las 3,900 casillas que hay en Sinaloa. Vamos a poner 2,500, más o menos. Ah, ok. Entonces, a la hora de compactar esas casillas, ¿cómo va a estar el proceso de, cómo le dicen Francisco ahora, de facilitar la logística de acercamiento a la... No acarreos como No, eso era antes. Es que la gente tiene que venirse en algo, dijo Mario Delgado. Así es, ella acarrea gente, ¿no? Entonces, la gramática al final del día. Entonces, ahí, en esa parte de compactar las casillas, ahí va a estar parte de la alquimia electoral, ¿no? De la facilitación y de ver cómo se da ese proceso de facilitar que la gente vaya a votar. Ese es por un lado. Por otro lado, lo que comentamos, cómo vas a acomodar las boletas. Sí. Y luego, ¿quiénes van a hacer campaña y en dónde? ¿Y en dónde? O sea, ¿cómo? Y luego, lo que vamos a ver en estados como Guerrero y Tamaulipas, ¿quiénes iban a poder ir a hacer campaña y quiénes no? Porque recordemos que tanto Jalisco, Guerrero, Tamaulipas, Michoacán, si a los candidatos a alcaldes
O sea, sí. Vean los que les pasaba. Ahora imagínate candidatos a jueces federales y magistrados. Ahí el control va a ser mayor, ¿no? Entonces vamos a ver cómo en este proceso democrático, donde va a pasar la justicia por ahí, vamos a ver cómo se comportan todos los poderes fácticos en el país. Así es. Francisco, ¿tus conclusiones? Todo esto que se está conformando, recuerdo que por allá en 1997, 21 de junio, cuando entrevistaron, en aquel tiempo se le llamaba el sempiterno dirigente obrero don Fidel Velázquez, le preguntaron que si no miraba riesgos de que en los próximos años el PRI perdiera la presidencia de la República. Él contestó, ¿te acuerdas, Cabrera? Para el 2000. Dijo, no, porque si a balazos conquistamos el poder, nos lo tendrán que quitar a balazos. Pues después pronosticó que sería el 2020. Sí, pero él muere el 21 de junio del 97. Sí. No llegó al 2000. Y pues bueno, fue una transición tranquila cuando gana la presidencia en el 2000 Vicente Fox. Pero lo que estamos viendo ahora, la manera en que está Morena y se fue apoderando de todas las estructuras, es que la única manera, al paso del tiempo, de que Morena y sus actores reconocieran una derrota, pues tendría que ser como la elección del 2018, por no decir que la de este año, con una ventaja bastante clara, porque de otra manera, si llegamos a escenarios de resultados algo apretados, como el de Felipe Calderón AMLO en el 2006, yo creo que con todo el control que tienen actualmente en todos los poderes habidos y por haber, va a ser difícil que en una circunstancia democrática se reconozca que alguien gane con la diferencia, no de un voto, sino de 200,000, 300,000 votos aproximadamente. Pues Yana Volato es un ejemplo de ello, ¿no? Sí. En este caso, una decena de votos o menos. 12, ¿no? Así es. El OTA. El OTA. Angostura. Ya tenemos ejemplos aquí. Sí. Angostura. En Sinaloa, ¿no? Así es, ¿no? Angostura. También cómo ganó el Capi Rivera. También. Al profe Michael. Al profe Michael le dicen ahí. Entonces, pero estamos hablando del poder número uno en México, que es el poder presidencial, que es el poder total hoy por hoy. El poder, la división de poderes es nada más un simple detallito ahí, pero el poder que sigue prevaleciendo en México es el de siempre, el presidencialismo más fuerte y más controlador que nunca. Así es. Pues no descartemos que haya campañas disruptivas, porque tendrán que trabajar mucho para poder llamar la atención de la ciudadanía, Javier. Si no es fácil en política que, por ejemplo, un candidato a alcalde pues ofrece obras, servicios, lo más cercano. A veces se batalla cuando eran las elecciones intermedias, ¿te acuerdas de legisladores? Sí. Batallaban mucho para enganchar con la gente. Imagínate en este caso el Poder Judicial, pues, o sea, a la gente no le va... realmente qué tanto pueden lograr interesar a la población. A la gente ese es no, el le tema, no le interesa. Si tú les preguntas, a la gente interesa saber quién va a ser un juez. Pues yo iba a decir que cuando sí es necesario que llegue gente preparada, porque en algún momento pudiera requerir que un juez en algún juicio pues haga un análisis estrictamente apegado a lo que dice a la ley, sobre todo cuando haces confrontaciones con cuestiones de Estado, ¿no? De abusos por parte del Estado. Pero ahorita no vemos en estos momentos en qué tiempo van a hacer campañas, todavía no está definido qué tipo de campañas. Ya el INE parece que les dijo que no van a utilizar los tiempos oficiales. Parece que no va a poder, no va a utilizar. Entonces, ¿bajo qué mecanismo van a hacer campañas? Y que tampoco van a participar los partidos políticos. Se supone que no. Pero pues es que nomás hay un partido. Por eso pues, no van a participar los partidos. Nomás no es en plural, es en singular. Sí, es singular. Así es, entonces, es un proceso que todavía no sabemos, pero la gente no la vemos entusiasmada, que diga, sobre todo que conozca algún actor en cuestión jurídica, que diga, pues él me gustaría que pues, es un abogado muy conocido, jurista, investigador o maestro, catedrático, tiene un despacho muy acreditado. No se ve todavía
en estos momentos, quién pudiera ser esos personajes que le dieran confianza a los mexicanos de que vamos a estar en buenas manos. Sí. Hay un gran cuestionamiento y muchas dudas de manos de quién vamos a quedar. Así es, también en el Consejo Distrital 02 de AOME hubo, y de manera homologada, ¿no? En todos hubo sesión el día de hoy, la encabezó, me dice Dalia Martínez, Kiri Rebeca Vences Solís, es la vocal ejecutiva del Distrito 02. La vocal ejecutiva detalló que durante la sesión se abordarían temas cruciales, justamente como los que ya mencionábamos. El Consejo General del INE aprobó el marco cartográfico electoral para esta elección judicial, estableciendo que el Poder Judicial podría experimentar modificaciones significativas y tienen de plazo para diciembre para hacer los movimientos y tomar decisiones. También informó que en Sinaloa se elegirán a 2 personas para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, además de las magistraturas que ya mencionábamos de circuitos y jueces que se van a elegir. Se prevé la elección de 14 magistraturas de circuito y 11 jueces y juezas. Sí, ¿listo? serían 25 en total. 25 en total. 14 magistrados y 11 jueces. Y ahí, por eso decía ahí el dato, que hoy en diciembre van a ver el tema de la cartografía, o sea, cómo van a dividir, porque aunque se van a ir en lo electoral por la parte de los distritos electorales, como escogen a los diputados federales, pero a la hora ya de dispersar eso, tienen que ver en función de los jueces, o sea, la jurisdicción de cada uno. Así es, de la judicatura. Y luego, esas 14 magistraturas, si son en total por todo Sinaloa o están divididas por bloques, zona sur, zona centro, o sea, es parte de lo que nos van a tener que explicar los capacitadores electorales o los mismos vocales del INE, decir, hey, no, en Culiacán es que como hay tantos distritos judiciales, o sea, tantos jueces, bueno, aquí hay 5 jueces, estoy ejemplificando, ¿no? Bueno, entonces va a haber 5 boletas. Pero vas a votar por 4 magistrados. De los 14 vas a votar por 4 porque 4 operan aquí. Ok, va. Entonces vas a tener 9 boletas en total. Esa parte no nos las han sabido decir. No sabemos si esos 14 magistrados los vamos a votar en todo Sinaloa como votar un senador, ¿no? Sí. Entonces, y la parte de los jueces, ¿cuántos jueces van a ser? Pero bueno, ahí vamos a ir viendo, yo creo que lo van a ir clarificando, y aparte las campañas, cómo van a venir, cómo la van a hacer, si la van a hacer por redes y qué ofertas van a hacer, porque ahí sí no son ofertas políticas. O sea, ahí es decir, ¿a qué tanto te vas a pegar a la ley? Pero vuelvo a lo mismo, pasas por el tamiz de la democracia un tema técnico, y ahí como va a ser electoral, es el partido político o la fuerza política con mayor organización la que puede llevar a la gente a votar. Y más si van a achicar las casillas, pues va a ser más fácil la logística y transportación y facilitación del electorado. Francisco. Se trata de que al final de la jornada se exclame desde Palacio Nacional que el pueblo ha elegido a sus autoridades del Poder Judicial, el pueblo sabio. Y como dijo el clásico calderoniano, haiga sido como haiga sido y aléguenle a Lampaya. Es decir, esto es lo que hay, esto es lo que prevalece, no hay oposición, no hay contrapesos. Los actuales todavía magistrados del Poder Judicial, unos declinaron, otros se sometieron, en fin, se derrumbaron, y pues la mesa está servida para toda esta zafacoca que estamos viendo, incluyendo a la titular del INE, cuando de 14,000 millones que pidió, parece que le van a dar la mitad o menos, y ella dijo, no voy a hacer berrinche. ¿Por qué? Porque forma parte de la misma estructura gubernamental, ella y su familia, en el estado de Sonora, Mataril y Lirón. Así es, 30 segundos, Javier. ¿Nos vamos? Pues interesante, ¿no? Yo creo que una vez que nos menuce cómo va a ser las campañas, cómo van a hacer la de los distritos, la distritación, cómo vamos a votar, vamos a votar parejo por por jueces y magistrados, o va a ser por cada jurisdicción que corresponde, porque jueces tienen una jurisdicción que eso nos correspondería, sería como una especie de diputado federal por tal distrito electoral. Veremos cuántos municipios son los que abarca
esta jurisdicción. Y bueno, todos estos temas que tendrán que hacerlo rápidamente porque el tiempo se nos está comiendo, y a partir de cuándo empiezan las campañas de los aspirantes que fueron ya que determinando que sí cumplen con los requisitos, porque no van a participar todos los que se registraron. Hay un comité que va haciendo la selección porque hay muchos que posiblemente no acrediten todos los requisitos que se requieren para tener un cargo de este tipo. Así es, muchas gracias, Javier. Muy buenas noches al auditorio. Milton, 30 segundos. La parte es el filtro. Quiénes sí y quiénes no. Ya desde ahí, ya la democracia se va haciendo cada vez más selectiva, ¿no? Y de ahí pasas ya a decir, este es por el Poder Judicial, este es por el Poder Ejecutivo y estos son por el Legislativo. Y ahí te quiero ver en cuántas boletas nos va a tocar, ¿no? Si con las normales, ¿no? Que son como 6, nos hacemos bolas, o 5. Ahora imagínate, creo que van a ser más ahora en Sinaloa. No sé si 7 u 8 boletas. Muchas gracias. Muchas gracias, Milton. Francisco, 30 segundos. Pues ese pronóstico reservado, ¿cuál va a ser toda esta final? Puede haber ratones locos, es decir, donde ya vayan las boletas cruzadas. Puede haber toda esa inducción. Puede haber una alta abstención, que eso no les interesa, porque nada te indica que si no se va a votar en ningún lado dice cierto porcentaje, no tiene validez, ¿no? Con los que voten, con eso será suficiente para exclamar que por primera vez en la historia de México el pueblo ha elegido a sus jueces siguiendo esa tonadita que poco a poco se nos está pegando de mañanera en mañanera. Se te afigura. Exacto. Muchas gracias, Francisco. Buenas noches, Sinaloa. Bueno, así nos despedimos, se queda bien acompañada, bien acompañado en Vibra Radio en todo Sinaloa. Soy Luis Alberto Díaz, a nombre de todo este equipo, que la pase de lo mejor.